Un hombre que ve la actuación no solo como una profesión sino como un viaje interior, que cuenta la historia con sus ojos pero a veces dice más con su silencio. Burak Berkey Akbulut habló no solo de su carrera sino también de su corazón en esta entrevista. Ella compartió sinceramente detalles detrás de escena, su timidez durante su primer beso, su perspectiva sobre el amor, sentimientos heridos del pasado e incluso la metáfora del pastel de caramelo en su vida. Una vida que avanza no por casualidades sino por intuición. Un actor que no brilla delante de la cámara, pero deja una huella en nuestros corazones. Mientras miras esta entrevista, no solo encontrarás a Burak, sino que quizás te encuentres a ti mismo. Porque algunas historias no se cuentan, se viven. Si estás listo, ahora nos embarcamos en un viaje del corazón. Donde la vida nos arrastra a escenarios y nos hace jugar juegos. Algunas personas se convierten en los protagonistas de esos juegos, pero sin perder su alma. Burak Berkey Akbulut es exactamente esa persona. Sí, esa es la persona que ves físicamente en la pantalla, pero el verdadero Burak, con su agitación interior, su entusiasmo, su timidez y su honestidad, es mucho más. Cuando hablas con él, en realidad estás hablando con un narrador, más que con un actor. Y una de las palabras más repetidas en esta historia, sinceridad. Mi alma salió, pero no pude calmarme. Burak es un hombre que, en sus propias palabras, observa su alma desde fuera. No parece un actor carismático ni es alguien que intenta ocultarse. No tiene dificultad en abrir su mundo interior porque no hay nada que no pueda admitirse a sí mismo. Él se da cuenta de todo inmediatamente, lo percibe en los ojos, en las palabras y en el comportamiento de las personas. Desde fuera puede parecer una persona confiada, pero por dentro es todo lo contrario, un detective en activo. Burak es como un Sherlock joven, que observa en silencio los detalles, las actitudes y los colapsos de las personas. Quizás por eso descubrió que la actuación era algo tan tarde pero tan poderosa. Me doy cuenta de muchas cosas. Las siento al instante, pero no se las muestro a nadie. Esta frase es su yo más desnudo. A Burak le encanta estar en el escenario, pero cuando habla de las vergüenzas que experimenta en el set, las cuenta con risas, no con lágrimas en los ojos. Lo que experimentaron durante la primera escena del beso, el olor de la pareja comiendo cebolla, la escena terminó pero no te muevas. Ese momento de vergüenza después de la instrucción dada. Todos estos detalles no son un trauma a sus ojos, sino más bien un dulce recuerdo del comienzo. Burak es alguien que ha aprendido a burlarse de la vida, y eso es una de las cosas más esenciales para un actor. Como un niño cuando habla de amor. Cuando surge el tema del amor, comienza su relato con un silencio solemne. Al parecer es de aquellos que viven en lo más profundo y no pueden expresarlo en la superficie. Él tuvo una primera cita en pantalones deportivos y ella lo dejó. La chica que le gustaba cuando era niño le dio un pastel de caramelo, pero Burak estaba tan avergonzado que no pudo comerlo ni hablar. Durante sus años de escuela secundaria, la chica a la que le enviaba mensajes por WhatsApp ni siquiera podía entender si le estaba enviando mensajes a ella o a su mejor amiga. Tengo tanto miedo de lastimar a la gente. Ni siquiera puedo conocer a alguien por miedo a romperle el corazón. Y es precisamente por eso que el amor sigue siendo una ecuación complicada para él. Incluso presentar a mi novio a mis amigos es un estrés enorme. Para Burak, el amor no es algo que solo ocurre entre dos personas. Presentar a alguien a mis amigos es algo muy importante para mí, dice. Si a mis amigos les gusta, puedo tener más intimidad con esa chica. Si no, me distancio en secreto. Este es en realidad su estado más humano, más frágil. No niega la influencia de la sociedad, del grupo de amigos y del entorno. Aceptó todo lo que lo moldeó. Signos del zodíaco, rituales y comunicación con el universo. Soy Aries, pero mi ascendente es Virgo. Por eso me empapo con los detalles, dice. Tiene rituales, amuletos de buena suerte, oraciones en las que cree. Y la mayoría de las veces reza esas oraciones con su voz interior. Es una persona egocéntrica, no el que mucho habla sino el que mucho piensa. A veces hablo con el universo. Estoy pasando por mucho y no quiero compartirlo con nadie, porque siento que no lo entenderían ni aunque se lo explicara. Esta frase es quizás la verdadera frase que hizo que Burak surgiera, no en una serie de televisión, sino en plena mitad de la vida. Lo amamos no cuando lo miramos, sino cuando lo escuchamos, porque nos cuenta sus historias mirándonos a los ojos. Mi estómago está lleno pero mi alma tiene hambre. Esta fue quizás una de las frases que más me hizo sentir en esta entrevista.
Su estómago está lleno pero su alma está hambrienta. Burak Berkeyakgul es un hombre que constantemente quiere aprender, quiere mejorar, pero sobre todo, busca la paz interior. Quiere arrojar luz sobre los rincones oscuros de la vida, no sobre el brillo de la fama. Por eso es tan real. Por eso cada palabra que dice es un poco rota, pero cada risa que hace es sanadora. Algunas personas no eligen su profesión las llama. Para Burak, actuar no es un camino predeterminado. Más bien, era un destino al que se había ido entregando gradualmente con el paso de los años. Según sus palabras, está tratando de descubrirse a sí mismo en lugar de encontrarse a sí mismo en el escenario. Quizás por eso cada papel es como una especie de terapia para él. Hace años, recibí un libro autografiado de Zafer Algos. 5 años después, estábamos en el mismo set. Dice, con los ojos ligeramente entrecerrados. Esta frase demuestra lo sorprendente y gratificante que puede ser la vida. De un hombre que puede leer las señales que le da la vida y confía en sus sentimientos. Estamos hablando de. Pero este éxito no fue fácil. Describe los obstáculos que encontró en el camino no con gratitud, sino con conciencia. Por eso cuando hablamos, no somos positivos, somos realistas. Y lo más llamativo es esto. Aún le da vergüenza pensar que el éxito es una coincidencia. Esto hace que su estado altruista y sin egoísmo sea aún más valioso. La fragilidad es mi resiliencia. No parece resistente pero se siente sólido. Sería muy superficial ver a Burak simplemente como un actor guapo o de talento brillante. Su verdadera fortaleza es que no oculta sus sentimientos. Alguien que ha aprendido a dejar su interior abierto. Su fragilidad, su resiliencia. En sus propias palabras, a veces me siento tan lleno, pero no puedo explicarlo. Este silencio no es una debilidad, es una forma de expresión. Cuando miras sus ojos, puedes ver lo llenos que están. Y, de hecho, este es el aspecto más sorprendente de su actuación. Mientras actúa, no huye de sí mismo, al contrario, se acerca a sí mismo. Mis amistades son mis espejos. Özge Yağız, Yıldız Tilbe, callejones y amistades de risa. La amistad es muy valiosa para Burak. En cuanto a su relación con Özge Yağız, todo está claro sobre este tema pero las explicaciones son confusas. Porque hay más entendimiento allí que palabras. Una camaradería, como las personas que se entienden cuando se miran. Además, su breve encuentro con Yıldız Tilbe le ganó el corazón. Yıldız habla me dijo. Tus ojos dicen mucho. Y cuando oí eso, de repente me sentí como un niño. Es alguien que puede formar recuerdos no solo con la gente con la que trabaja, sino también con todos los que conoce en la calle. Porque realmente escucha, él realmente lo siente. Y lo más importante, realmente está ahí. No es un registro de cámara, sino un registro del corazón. Vivir el momento pero hacerlo inolvidable. Para Burak, estar frente a la cámara no significa ser visto, sino dejar huella. Él no actúa en el set, lo vive. Él no lee líneas, te hace sentirlas. Y cada vez que entra en un personaje que nunca ha conocido antes, descubre en realidad una nueva habitación de sí mismo. La grabación de la cámara no importa. La grabación del corazón debe tomarse. Porque nunca se borra. Esta frase resume su comprensión de la actuación. Ser permanente, dejar huella incluso después de terminar el rol. Para él, ganarse el corazón de la audiencia es más importante que los ratings. Y todavía estoy buscando. ¿Qué? Quizás la paz, quizás una respuesta, quizás sea solo yo. Cuando escuchamos la entrevista de Burak Berkeyakgul, entendemos esto. Él todavía se está buscando a sí mismo. Y él no rehúye esta búsqueda. De hecho, el viaje interior de una persona nunca termina. A veces, en el guión de una serie, a veces, en la letra de una canción, a veces busca lo que busca en el olor del pastel de caramelo que comía cuando era niño. Quizás su paz sea solo el silencio al final de un suspiro. Tal vez sean las lágrimas que derramó después de una escena sin decírselo a nadie. Tal vez, en todo este caos, fue un momento en el que pudo decirse a sí mismo, soy lo suficientemente bueno. Si este viaje sincero y profundo te conmovió, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Esas frases silenciosas que fluyeron de los ojos de Burak Berkeyakgul tocaron un lugar en tu corazón. Escribe en los comentarios qué recuerdo crees que te conmovió más. Y recuerda, algunas historias no solo se escuchan, se sienten. Seguiremos tocando nuevas vidas en nuevas entrevistas. Permanezcan atentos, porque a veces la historia de todos nosotros está escondida en las palabras de un actor.